Hubo un momento en el que Venezuela era uno de los países más ricos del mundo. Un país donde la gasolina costaba menos que el agua, donde la gente viajaba, compraba y vivía con una sensación de prosperidad constante. Caracas era conocida como el Miami de América Latina. Hoy, sin embargo, millones de venezolanos han abandonado el país y la economía ha sufrido uno de los mayores colapsos de la historia reciente. ¿Cómo puede un país con las mayores reservas de petróleo del planeta llegar a una situación así? Para entenderlo, hay que volver atrás. Buenas, soy J. Zayala y hoy vamos a ver cómo Venezuela pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a un colapso absoluto, ¿no? Causado por la ineficiencia política, ¿no? Pues unos mandatarios que no estuvieron a la altura. Para entender esto al final no pasó de un día para otro, es una consecuencia de muchos años de inacción política. Hoy lo vemos. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela fue un país extraordinariamente rico. La razón principal era el petróleo. El país posee algunas de las mayores reservas de crudo del mundo, y desde mediados del siglo pasado, el petróleo se convirtió en el motor absoluto de su economía. En los años 70, con el precio del petróleo disparado, Venezuela vivió una auténtica época dorada. El dinero entraba sin parar. El Estado invertía, gastaba y subvencionaba prácticamente todo. La gasolina era casi gratuita. Los salarios eran altos en comparación con otros países de la región. Y miles de inmigrantes europeos y latinoamericanos llegaron buscando oportunidades. Caracas se llenó de rascacielos, centros comerciales y autopistas. Durante años parecía que la riqueza sería eterna. Pero esa prosperidad tenía una base muy frágil. Venezuela dependía casi por completo del petróleo. El petróleo llegó a representar más del 90% de los ingresos del país. Eso significaba que, si el precio del petróleo subía, el país prosperaba, pero si bajaba, todo se tambaleaba. Durante los años 80 y 90, el precio del crudo cayó en varias ocasiones, y cada caída dejaba descubierto los problemas estructurales del país. La economía no estaba diversificada, había corrupción, y el Estado gastaba mucho más de lo que ingresaba. Poco a poco, la deuda creció, la inflación apareció y la población empezó a perder confianza en el sistema político tradicional. En 1989, la situación estalló en protestas masivas conocidas como el Caracazo. Fue una señal clara. El modelo estaba agotado. En ese contexto, aparece Hugo Chávez, un militar que prometía acabar con la corrupción, redistribuir la riqueza y devolver el poder al pueblo. En 1998 gana las elecciones y se convierte en presidente. Su llegada marca un punto de inflexión. Durante los primeros años, Chávez impulsa programas sociales masivos financiados por el petróleo. Se construyen viviendas, se subvencionan alimentos, se amplían ayudas económicas. Al mismo tiempo, el precio del petróleo vuelve a subir con fuerza en los años 2000. Esto permite al gobierno gastar aún más y consolidar su popularidad. Para muchos venezolanos, la situación parecía mejorar. Pero bajo la superficie, la economía se hacía cada vez más dependiente del Estado y del petróleo. Con el paso de los años, el Estado aumentó su control sobre la economía. Se nacionalizaron empresas, se fijaron precios de productos básicos y el gasto público creció enormemente. Mientras el petróleo se mantuvo caro, el sistema pudo sostenerse. Pero la economía no se diversificó. El país seguía dependiendo casi exclusivamente del crudo. Cuando una economía depende de un solo recurso, cualquier caída de ese recurso puede ser devastadora. En 2013, Hugo Chávez fallece. Nicolás Maduro asume la presidencia en un contexto cada vez más complicado. Un año después, en 2014, el precio del petróleo se desploma a nivel mundial. Y entonces ocurre lo inevitable. Sin ingresos suficientes, con una economía poco diversificada y un gasto público enorme, el sistema empieza a colapsar. El gobierno empieza a imprimir dinero para cubrir gastos. La inflación se dispara. Y luego llega la hiperinflación. En pocos años, la moneda pierde prácticamente todo su valor. Los precios cambian cada semana, luego cada día, luego cada hora. Los salarios dejan de ser suficientes incluso para comprar comida. Aparecen escasez de productos básicos, medicinas y combustible. Los apagones se vuelven frecuentes y la vida cotidiana se vuelve cada vez más difícil.
millones de personas toman una decisión drástica: marcharse del país. Más de 7 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años. Es uno de los mayores éxodos en tiempos de paz de la historia reciente. Hoy Venezuela sigue siendo un país con enormes recursos naturales, pero también un país marcado por años de crisis económica, inflación y migración masiva. Su historia es compleja, no se explica por una sola decisión ni un solo momento. Es el resultado de décadas de dependencia del petróleo, decisiones políticas, crisis económicas y errores acumulados. En fin, la historia de Venezuela demuestra que incluso los países con enormes recursos pueden colapsar si su economía depende de un solo factor. Al final, ningún país pasa a riqueza al colapso de un día para otro. Siempre hay un proceso detrás, y entender ese proceso es la única forma de entender el presente.